En 2026 no podemos darle la espalda a la IA. Suena tópico, pero la IA ha venido para quedarse. Esto es innegable. Darle la espalda a la IA en un contexto educativo es educar mal a nuestros alumnos. ¿Por qué? Pues porque en su carrera profesional sí o sí van a tener que utilizar la IA. Entonces, prohibir la IA en las escuelas, en los centros educativos, es un error garrafal. Y es un error que yo, desde mi humilde posición, voy a intentar ir deshaciendo poco a poco los mantras para ayudar a los centros educativos, al profesorado y, por qué no, al alumnado a hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial dentro de las labores de cada uno de los roles. En este canal vamos a hablar de cómo utilizar la IA dentro de un centro educativo, cómo la pueden utilizar los profesores y cómo la pueden utilizar los alumnos. La IA no es solo generar textos, la IA no es solo hacer clases de forma más o menos fácil adaptadas al currículum. La IA es una herramienta muy potente que, bien utilizada, puede hacer que elevemos el nivel de nuestros alumnos. Y es algo que, por lo que vamos viendo, hace falta. De hecho, no quiero ser extremadamente duro, pero de cuando nosotros, los profesores, los maestros, maestras, estudiábamos en EGB, primaria, ESO o el sistema educativo que fuese, el nivel era más alto que ahora. Y ahora, paradójicamente, tenemos muchas más herramientas que antes para hacer frente a esta degradación del nivel. Dicho esto, hoy, aquí, en este vídeo, de lo primero que quiero hablar es de la ética del uso de la IA dentro de los centros educativos. Una de las dificultades a la que el claustro de profesores se enfrenta ahora mismo dentro de un aula es la concentración. Estamos en una época donde los vídeos cortos, donde las redes sociales han mermado de una forma demasiado desmesurada en la capacidad de concentración de los alumnos. Y esto juega en contra de su propio aprendizaje. Ahora bien, con la IA, depende de cómo la utilicemos, podemos ponerlos en foco y proporcionarle una serie de clases y una serie de metodologías muy distintas a las que se venían aplicando hasta ahora. Con lo cual, por bloquear el uso de la IA en centros educativos en 2026 en adelante es un gran error. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer como profesorado es tratar de utilizar las herramientas que tenemos para que los alumnos puedan tener más foco en lo que estamos tratando de explicar. Con la IA, que es una herramienta nueva, por decirlo de alguna forma, ya no es nueva, porque es algo que está en el día a día de cualquier persona, pero para el alumnado es algo distinto. Entonces, el poder utilizar la IA de una forma u otra va a hacer que estén en foco con lo que estamos explicando en clase y nos va a ahorrar esas discusiones o esos elementos que son que añaden distracciones para ponerlos en foco gracias a la IA. Y este es un uso que más adelante en otros vídeos vamos a explorar. Claramente, el uso de la inteligencia artificial conlleva riesgos, y uno de los riesgos más importantes, o uno de los riesgos que a nivel de centros educativos, de directivas de estos centros, algo de lo que más miedo da es el tema de las filtraciones de datos. Es obvio que poner nombres de alumnos
que poner ciertos datos de ciertas escuelas. Es un tema sensible y eso lo vamos a trabajar, pero no por ese miedo tenemos que bloquear el uso de las inteligencias artificiales en los centros educativos. Esto es un gran error y es un error que desde este canal vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco para intentar que el uso de las inteligencias artificiales sea abrazado por los centros educativos, que a día de hoy en muchos de ellos es un tema tabú. Permitir al alumnado utilizar la inteligencia artificial para muchos maestros, para muchos directivos, para muchos jefes y mandos intermedios de las escuelas puede ser contraproducente. Trampas en exámenes, trampas en trabajos. Estamos quizás demasiado obsesionados con el concepto de que hagan trampas o de que se ahorren tiempo. Y lo que tenemos que hacer es que gracias a la IA tienen un juguete, una herramienta, un elemento que les va a permitir estudiar y mejorar su nivel. Es cierto que en algún punto las IAs nos pueden hacer más vagos, pero en algún punto las IAs nos pueden proveer de ciertas informaciones y ayudar a contrastar ciertos elementos. Y justo aquí es donde está el foco, es el punto de conexión. Hacer que el alumnado tenga un uso responsable de las IAs es importante, pero para ello quien tiene que manejar y quien tiene que tener la gobernanza del uso de la IA es el profesorado. Pero el profesorado, para poder otorgar ciertas capacidades de uso de IA dentro de las escuelas a los alumnos, tiene que ir 1 o 2 o incluso 3 pasos por delante. Y eso es un reto. Y eso es un reto que yo sé que muchos de vosotros no estáis queriendo asumir. Pero en 2026 hay que asumirlo. Es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque en el día a día, estos alumnos que hoy tenéis en clase, de aquí a unos años van a estar en unas oficinas trabajando, o van a ser autónomos, o van a ser lo que sea, y van a tener que utilizar la inteligencia artificial. Y lo que no puede ser es que los dejemos a merced del azar, de que ellos quieran aprender a utilizar la IA. No, es nuestra obligación hacer que los alumnos que tenemos sentados en el aula sean capaces de utilizar las herramientas que en 2026 tenemos. Internet fue una gran revolución. Para mucha gente Internet venía a ser el fin del mundo. No lo fue, fue una mejora. Internet venía a romper muchos puestos de trabajo. No lo fue, creo más. La IA puede dar miedo, a mí me da miedo. Es cierto, pero la uso en el día a día. Es paradójico, pero o nos adaptamos a la IA o nosotros mismos como profesionales, ya sea de la educación o de cualquier otro contexto, vamos a quedar fuera del mercado. Y lo que no podemos hacer como profesores es hacer que nuestros propios alumnos, el primer día que estén en mercado laboral, automáticamente estén fuera del mercado por no saber utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a ser la ofimática de hace 20 años. ¿Correcto? Entonces, lo que hoy no se puede hacer es negar este avance. Lo que no se puede hacer es prohibir ChatGPT en las aulas. Quizás sí, pero quizás hay otras alternativas. Se pueden buscar formas de hacerlo. Pero lo que está claro es que la IA tiene que estar en las aulas. Y obviamente los alumnos tienen que hacer un uso adecuado. Y aquí, en este canal, vamos a hablar de esto. ¿Es importante que los alumnos den un uso adecuado a esto? Sí. ¿Y esto de quién es trabajo? En parte del profesorado, en parte de las directivas y de los consejos escolares. Pero no hay que negarlo. No tiene que ser un tema tabú.
no hay que prohibirlo, hay que aprender a adaptarse, es una obligación adaptarse. Dentro de esta adaptación están las políticas de uso que la escuela quiera dar. Y esto es lo más complejo, porque para poder crear unas políticas de uso de IA dentro de un centro educativo, hay que tener claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero sobre todo hay que dominar el contexto de las IAs. Hay inteligencias artificiales que son más cerradas, hay inteligencias artificiales que son más abiertas, hay inteligencias artificiales chinas que yo puedo estar de acuerdo en que ceder conversaciones o datos con IAs chinas puede ser más o menos peligroso. Quizás también con las americanas. Hay modelos europeos. Aquí ancha es Castilla. Hay muchas formas de hacerlo y de aplicarlo, depende de los miedos de cada centro educativo, pero lo que está claro es que a día de hoy prohibir la inteligencia artificial porque el profesorado, el centro educativo, la directiva, la parte que tiene que proponer estas políticas es incapaz de hacerlo, es un error. Y en este canal vamos a luchar y abogar para que estas cosas no pasen. La inteligencia artificial en las escuelas es un tema polémico, muy polémico, especialmente a nivel ético, y aquí hay mucho debate. No quiero hacer un vídeo extremadamente largo porque hay distintos puntos sobre los cuales se puede hacer foco y quería dar una visión general, a alto nivel, de los más o menos los grandes problemas que tiene que afrontar un centro educativo acerca de la IA. Lo que sí que soy plenamente consciente es que la IA en muchos centros está prohibida, prohibidísima. Es un tema tabú y esto no debería ser así. Hay que crear un marco regulatorio a alto nivel, a nivel centro, a más bajo nivel a nivel profesorado y más bajo nivel a nivel de alumnado. Cada escenario, cada grupo de usuarios de IA tiene que tener una serie de normas que cada una va acoplada a la del siguiente rango. Entonces, en los próximos capítulos de este canal vamos a ir trabajando el uso de la IA tanto a nivel ético como a nivel profesional. Os voy a dar trucos, consejos, os voy a explicar cómo utilizarla de forma segura, tanto en la capa más directiva, tanto en la capa más de profesorado, tanto en la capa más de alumnado. Pero en 2026 tenemos que perder el miedo a utilizar la IA en los centros educativos. Y ya para cerrar y para concluir, me gustaría decir dos cosas. La primera de ellas ya he incidido bastante, pero tengo que volver a hacerlo. El tema del uso de la IA es un tema que te lleva a volver a recuperar la meritocracia. El que mejor use las inteligencias artificiales va a ser el que más preparado o más preparada va a estar para afrontar su futuro laboral. Y lo que no podemos hacer es lastrar estas posibles carreras profesionales. Mi día a día no está en un aula, es cierto. Doy clases, sí, pero no es mi foco principal. Mi trabajo es estar en una oficina. Y lo que veo es que todos los departamentos de todas las empresas, y cuando hago consultorías externas, todas las empresas utilizan IAs en todos los departamentos, excepto un caso, en la mayoría de centros educativos. Hables con el profesor o profesora que hables, es un tema tabú, es un tema que les da miedo. Da miedo el cambio, sí, pero las empresas lo están haciendo, están automatizando procesos y eso no conlleva despidos, eso lleva a más materia gris para hacer mejores análisis, para hacer mejores estudios, para subir el nivel. Aquí lo que no queremos es que se impida la evolución
o el crecimiento natural de nuestros alumnos y que luego estén peor preparados. No queremos eso. Y como no queremos eso, vamos a luchar y nosotros vamos a ser los primeros en liderar este movimiento y vamos a ganar esta batalla. Vamos a introducir la IA en las escuelas. Pero vamos a hacerlo de forma segura. No vamos a consentir que los alumnos utilicen la IA para hacer exámenes, para hacer trabajos en 10 minutos. No, este no es el uso que le vamos a dar a la IA. Y esta es la primera norma ética. Y este es el principal debate ético. La IA no es para hacer trampas. La IA no es para ahorrar tiempo a los alumnos y que tengan un peor aprendizaje. Si se puede tener un peor aprendizaje. Aquí en Cataluña, donde yo estoy, vamos últimos en las pruebas PISA. La IA tiene que servir para elevar este nivel, para volver a estar arriba. No valen las excusas de que no hay recursos. No valen las excusas, no hay ninguna excusa. La única excusa es hacer autocrítica. Y esta es la parte ética más importante de este vídeo. Hay que hacer autocrítica. Prohibir la IA porque patata no es válido. No es válido. Las IA son el futuro, son el presente. En las empresas se trabaja con IA y estamos obligados a enseñar IA a nuestros alumnos y estamos obligados a adaptar el uso de las IAs para que no se hagan trampas en exámenes, para que no se hagan los trabajos 100% con IA y con un prompt te entreguen un trabajo. Esto no es trabajar con IA y de aquí a un tiempo lo vamos a ver en este canal. Así que si estás interesado en seguir evolucionando este tema, suscríbete, dale a like, comparte el vídeo. Sé que es polémico, sé que el cambio genera fricción, sé que hay miedo al cambio, todo el mundo lo tiene, pero hay que superarlo, hay que ser mejores. No basta con la mediocridad que tenemos ahora mismo, hay que avanzar, hay que adaptarse al 2026. Y este es el mayor debate ético. El debate ético no pasa por el buen o mal uso. El primer punto del debate ético de las IAs en las escuelas es este. El segundo punto sí que es el uso. ¿Cómo se hace? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Pero para ello, los primeros que tenemos que elevar el nivel es el profesorado, es la capa directiva, es el centro. Quizás también es a un alto nivel más, a nivel comunidad, los que tienen las competencias. Pero tenemos que empezar este movimiento desde ya. Y aquí lo vamos a ver todo. Dicho esto, yo me despido. Vamos a tener más contenido de IAs en las escuelas. Yo voy a dar ciertas formaciones, os voy a enseñar trucos, consejos, formas de utilizarlas en contextos más abiertos, en contextos más cerrados, para hacer investigaciones, metodologías, formas de uso. Vamos a verlo, pero de momento afrontemos este debate. Yo pues os voy a leer en la caja de comentarios. Sé que en algún punto pues puede haber bastante revuelo con todo esto, es normal, es un tema polémico y a partir de aquí pues vamos a ir paso a paso y vamos a construir una pequeña comunidad, vamos a intentar abogar por el uso de las IAs en los centros educativos y vamos a ganar esta batalla.